No puedo creer que estés haciendo esto. Es completamente injusto. Está hecho. Firma los papeles y terminemos con esto de una vez. No, no voy a firmar nada. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Confesiones de la Vida Real, el espacio donde las máscaras caen y las almas se desnudan para compartir las verdades que pocos se atreven a susurrar en voz alta. Antes de sumergirnos en este relato, que promete transformar tu visión sobre el éxito y la pérdida, te invito a que te detengas un segundo, le des un me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal para que nuestra comunidad de corazones valientes siga creciendo cada día más. Además, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad, porque tu presencia aquí le da sentido a cada palabra que pronunciamos. Hoy vamos a explorar una historia que comienza donde muchas otras terminan, en el vacío absoluto de una casa que alguna vez fue un hogar y que de repente se convirtió en un frío inventario judicial. Imagina por un instante que todo lo que has construido con sudor, desvelos y sacrificios te es arrebatado en una sala de audiencias, bajo el frío golpe de un mazo que decide que tus recuerdos ahora pertenecen a alguien que ya no te reconoce. Muchos verían en esto el fin de su existencia, una tragedia sin retorno que marca el fracaso definitivo. Pero lo que estás a punto de escuchar es la crónica de una liberación que no se puede comprar con oro ni escrituras notariales. Hay un silencio sepulcral que envuelve a quienes lo pierden todo. Un silencio que pesa más que los muebles caros o las joyas que se quedan atrás. Y es precisamente en ese vacío donde comienza a gestarse la verdadera identidad, despojada de las etiquetas que la sociedad nos impone a través de nuestras posesiones. Le invito a que me acompañes hasta el final de este relato, porque entenderás que a veces la vida necesita vaciar tus manos por completo para que finalmente tengas el espacio necesario para sostener tu propia alma con una fuerza que jamás habías experimentado. Prepárate, porque esta confesión no es solo sobre un divorcio devastador, sino sobre el instante exacto en que una persona descubre que su valor no reside en lo que tiene, sino en la inquebrantable voluntad de ser libre a pesar de las cenizas. Ese sentimiento de despojo comenzó mucho antes de que la sentencia fuera firme, manifestándose como una sombra que devoraba cada rincón de la sala de estar, mientras yo observaba cómo los objetos que elegimos juntos se transformaban en trofeos de una guerra sin cuartel. Cada cuadro en la pared, cada alfombra traída de un viaje lejano y hasta los utensilios de cocina que compartieron nuestras cenas más íntimas, se volvieron extraños. Piezas de un rompecabezas que alguien más estaba desarmando con una frialdad quirúrgica que me helaba la sangre. No se trataba solo de la madera o el cristal, sino del significado que yo les había otorgado. Esa falsa seguridad de que poseer cosas hermosas garantizaba una vida hermosa. Una ilusión que se desvanecía conforme los abogados tachaban líneas en una lista interminable de bienes gananciales. Sentía que con cada artículo que se asignaba a su lado del acuerdo, un pedazo de mi propia historia se borraba, dejándome como una hoja en blanco en medio de una tormenta que no mostraba piedad alguna por los años de dedicación y cuidado que invertí en ese santuario material. Era una agonía silenciosa, la de ver cómo el esfuerzo de una década se diluía en tecnicismos legales y repartos proporcionales, mientras yo me preguntaba quién sería yo cuando la última puerta se cerrara y no me quedara ni siquiera un sofá donde descansar mis penas. La sociedad nos entrena para acumular, para rodearnos de murallas de concreto y lujos que sirvan de escudo contra la incertidumbre, y cuando ese escudo es arrancado de un tirón, el impacto contra la realidad es tan seco que te deja sin aliento durante meses. Sin embargo, en medio de ese desmantelamiento forzoso,
Una pequeña chispa de conciencia empezaba a parpadear en lo más profundo de mi mente, sugiriendo que tal vez, y solo tal vez, el peso de todas esas cosas era lo que me impedía caminar con la espalda recta hacia mi propia felicidad. Aquella casa que tanto amaba se había convertido en una prisión de recuerdos amargos y expectativas fallidas, y aunque el dolor de la pérdida era real y punzante, también empezaba a brotar una curiosa sensación de ligereza que no lograba explicarme en ese momento de caos absoluto. La transición hacia la nada fue un proceso de desapego violento, donde cada firma en el registro civil se sentía como una amputación necesaria para salvar el resto del cuerpo de una infección que ya no tenía cura. Me vi caminando por los pasillos vacíos, escuchando el eco de mis propios pasos en habitaciones que antes estaban llenas de risas fingidas y discusiones circulares, y comprendí que el lujo nunca fue capaz de ocultar la profunda soledad que habitaba entre nosotros. Aquel marido que juró protegerme estaba ahora enfocado en recolectar hasta el último centavo, como si el dinero pudiera compensar el vacío de un amor que se pudrió por falta de honestidad y exceso de ambición. Lo vi llevarse las llaves, lo vi reclamar el jardín que yo misma planté con esperanza, y en su mirada solo encontré la satisfacción de quien cree haber ganado una batalla por el simple hecho de conservar las estructuras físicas de un pasado muerto. Lo que él no podía ver y lo que yo apenas comenzaba a vislumbrar era que al llevarse los bienes también se llevaba la responsabilidad de mantener la mentira, dejándome a mí con la única posesión que realmente importa en este mundo: el derecho a reinventarme sin pedir permiso a nadie. Fue una noche de lluvia intensa cuando finalmente entregué la última copia de las llaves, saliendo a la calle con una sola maleta y el corazón latiendo con un ritmo desconocido, una mezcla de terror absoluto y una euforia secreta que me decía que lo peor ya había pasado. La lluvia golpeaba mi rostro y por primera vez en mucho tiempo no me importó arruinar mi ropa o mi peinado, porque en ese instante entendí que nada de lo que él se quedó tenía el poder de definirme si yo no se lo permitía. Estaba bajo el cielo abierto, sin techo propio, sin ahorros en el banco y sin la seguridad de saber dónde dormiría en unos meses. Pero por primera vez en años, el aire entraba en mis pulmones sin la opresión de tener que aparentar una perfección que me estaba matando por dentro. El mundo se extendía ante mí como un lienzo oscuro, pero inmenso, y aunque mis manos estaban vacías, mi espíritu comenzaba a expandirse para ocupar el espacio que antes reclamaban los objetos, iniciando una metamorfosis que nadie, ni siquiera el juez más severo, podría detener jamás. Aquel primer amanecer fuera de las paredes que me asfixiaban fue una revelación de humildad y claridad, pues al despertar en un pequeño apartamento alquilado, rodeada de cajas de cartón y muebles prestados, descubrí que la luz del sol entraba con la misma intensidad que en mi antigua mansión. No había mármol en los suelos, ni cortinas de seda en las ventanas, pero había un silencio bendito, una ausencia total de críticas y una libertad que sabía a café recién hecho en una taza de cerámica barata. Empecé a notar que mis sentidos se agudizaban, que podía apreciar el sabor de una comida sencilla sin la distracción de una vajilla costosa, y que las conversaciones con las personas que realmente se quedaron a mi lado tenían un peso emocional mucho más valioso que cualquier herencia. La reconstrucción no se trataba de comprar muebles nuevos, sino de reconstruir los cimientos de mi autoestima, esos que habían sido erosionados por años de dependencia y la creencia errónea de que mi dignidad estaba ligada al estatus social de mi pareja. Cada pequeño logro, como pagar mi primera factura con mi propio esfuerzo, o decidir el color de una pared sin tener que negociar con un ego ajeno, se sentía como una victoria monumental en la guerra por mi autonomía.
Me di cuenta de que durante años había sido la administradora de un museo de apariencias, cuidando reliquias de una felicidad que no existía, y que al perder el museo, finalmente me había convertido en la dueña de mi propio tiempo y de mi propia voluntad. La gente me miraba con lástima en la calle, murmurando sobre cómo, pobre de ella, se quedó sin nada, sin sospechar que yo nunca me había sentido tan rica, pues había recuperado la capacidad de soñar con un futuro que no dependiera de la aprobación de un marido controlador. El proceso de sanación avanzaba a través de la aceptación de que la justicia humana puede ser ciega ante el valor del alma, pero la vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cuentas cuando te atreves a soltar lo que ya no te pertenece para abrazar lo que realmente eres. Esta primera etapa de mi nueva vida me enseñó que el miedo a la pobreza material es solo un espejismo comparado con la verdadera pobreza que representa vivir un matrimonio sin alma, encadenada a una comodidad que te roba la esencia día tras día. Al mirar hacia atrás, hacia aquella mujer que lloraba desconsolada mientras veía cómo cargaban el camión de mudanzas con sus pertenencias, siento una ternura infinita y el deseo de susurrarle al oído que ese camión se estaba llevando el lastre que no la dejaba volar. La verdadera riqueza comenzó a manifestarse en forma de nuevas oportunidades, de amistades que valoraban mi risa y no mi cuenta bancaria, y de una paz mental que se convirtió en mi bien más preciado, aquel que decidí proteger con uñas y dientes ante cualquier intento de invasión. No fue un camino fácil. Hubo noches de duda donde el frío de la incertidumbre calaba hasta los huesos, pero en cada una de esas noches encontraba dentro de mí una fortaleza que la opulencia me había ocultado cuidadosamente durante tanto tiempo. Aprendí que la resiliencia no es la capacidad de retener lo que tenemos, sino la gracia de caminar con elegancia entre las ruinas de lo que fue, sabiendo que tenemos la capacidad interna de construir algo mucho más sólido y auténtico sobre los escombros del pasado. Así termina este primer capítulo de mi confesión, con una mujer que se reconoce en el espejo no por las joyas que ya no luce, sino por la chispa de fuego que arde en sus ojos, una señal inequívoca de que el incendio que pretendía destruirla solo logró templar su acero. Te pido que te quedes con nosotros para la siguiente fase, donde te contaré cómo esa nada se transformó en un imperio de libertad y cómo enfrenté el momento en que él intentó regresar al darse cuenta de que se quedó con la casa, pero perdió el corazón que le daba vida a todo. La transición entre ser alguien que lo tiene todo y alguien que no tiene nada a los ojos del mundo es una metamorfosis que ocurre primero en el silencio de las noches en vela, y es ahí donde mi verdadera historia comenzó a escribirse con una tinta que el dinero no puede comprar. Tras la salida definitiva de aquel palacio de cristal que llamábamos hogar, me enfrenté a la tarea titánica de redefinir el concepto de pertenencia. Pues durante años mi identidad había sido un accesorio más de la fortuna de mi marido, una extensión de su éxito que se marchitaba ante la falta de luz propia. En este punto de mi relato, quiero que te detengas a pensar si alguna vez has sentido que las paredes de tu propia casa te observan como un extraño, juzgando tu valor por la marca de tu ropa o el modelo de tu auto, porque esa era la prisión invisible en la que yo habitaba antes de que el mazo del juez me diera, paradójicamente, la libertad a través del despojo. Al principio, el vacío de mi nueva cuenta bancaria me producía un vértigo ensordecedor, una sensación de caída libre donde cada paso hacia adelante parecía un suicidio social en un mundo que solo respeta a quienes ostentan poder material. Sin embargo, en esa desnudez forzada empecé a notar que mi cuerpo ya no pesaba tanto, que mis hombros, antes cargados con la responsabilidad de mantener una fachada de perfección absoluta, comenzaban a relajarse bajo el peso de una simple camiseta de algodón. No tener nada que proteger significa, por primera vez,
no tener nada que temer. Y esa comprensión fue el primer ladrillo de un imperio emocional que ninguna demanda judicial podría jamás derrumbar. Mientras mi exmarido se dedicaba a cambiar las cerraduras y a pulir los trofeos de nuestra vida pasada, yo me dedicaba a pulir mi espíritu, limpiando las capas de polvo y sumisión que se habían acumulado sobre mi verdadera esencia. La gente suele decir que el dinero te da opciones, pero yo descubrí que la falta de él te da claridad. Una visión de rayos X que te permite ver quiénes se quedan a tu lado cuando ya no tienes una mesa lujosa que ofrecerles ni influencias que compartir. Fue en las cenas de pan y queso, compartidas con amigos que me ofrecieron su suelo para dormir, donde encontré el sabor de la lealtad más pura, esa que no se negocia en despachos de abogados ni se firma ante notario. Cada día que pasaba, la sombra de la mujer derrotada que salió de la mansión se iba disipando, dando paso a una versión de mí misma que no conocía la palabra imposible, porque ya había sobrevivido a su peor pesadilla. El proceso de reconstrucción no fue una línea recta, sino una espiral ascendente donde cada retroceso emocional era una lección sobre la importancia de perdonarme a mí misma por haber creído que mi felicidad dependía de un contrato matrimonial o de una escritura de propiedad. Empecé a caminar por la ciudad con una mirada diferente, reconociendo en los rostros de los demás las mismas cadenas que yo acababa de romper, sintiendo una empatía profunda por aquellos que todavía creen que la seguridad está en los ladrillos y no en el latido de su propio coraje. Esta es la fase donde la víctima muere para que el guerrero pueda nacer, donde el dolor de la traición se transmuta en el combustible necesario para encender una hoguera que iluminará el resto de mi camino. No es fácil aceptar que te quitaron todo, hasta que entiendes que en realidad te quitaron las cadenas, y que el hombre que se quedó con los bienes se quedó también con el fantasma de una relación que ya no existe, mientras que yo me llevé la vida entera conmigo. La verdadera guerra no se ganó en los tribunales. Se ganó en mi mente el día que decidí que no iba a permitir que mi pasado dictara el potencial de mi futuro, sin importar cuán vacías estuvieran mis manos en ese momento de incertidumbre total. Esa paradoja del destino comenzó a manifestarse con una claridad casi cruel. Mientras yo aprendía a llenar mi pequeño espacio con sueños, él se ahogaba en la inmensidad de una casa que se volvía cada vez más fría y silenciosa. Es curioso cómo los objetos que antes simbolizaban nuestro estatus ahora parecían recordatorios constantes de una derrota humana, pues él tenía los muebles, pero ya no tenía a nadie con quien compartir el café por las mañanas, ni a nadie que escuchara sus planes con el brillo de la admiración en los ojos. Yo, por mi parte, me encontraba en una fase de descubrimiento sensorial absoluto, donde el simple hecho de caminar por un parque sin tener que rendir cuentas de mi tiempo se sentía como un lujo que ningún diamante podría igualar. La sociedad nos ha vendido la idea de que la soledad en la pobreza es el castigo máximo, pero yo descubrí que la verdadera condena es la soledad en la opulencia, rodeada de espejos que solo reflejan el vacío de un alma que puso el precio por encima del valor. Recuerdo haber pasado frente a nuestra antigua residencia una tarde de otoño y observar las luces encendidas en el gran salón. Desde fuera se veía como la imagen perfecta del éxito, pero yo sabía que dentro de esas paredes el aire estaba viciado por el resentimiento y la arrogancia de quien cree que ha ganado, porque se quedó con la propiedad física. Fue en ese preciso instante cuando sentí una oleada de gratitud profunda hacia el destino, por haberme quitado todo. Porque si hubiera conservado la mitad de esos bienes, probablemente habría conservado también la mitad de esa amargura, encadenada a un mantenimiento material que me habría impedido volar.
Mi proceso de reinvención me llevó a aceptar trabajos que antes habría considerado indignos de mi posición, pero cada moneda que ganaba con mi propio esfuerzo tenía un brillo especial, un aroma a dignidad que no encontraba en los cheques mensuales que él solía firmarme como si fuera una empleada de lujo. Empecé a valorar la estética de lo simple, la belleza de una planta que crece en una maceta de barro y la paz de saber que nadie puede entrar en mi espacio personal para pisotear mis emociones. La gente que antes me lisonjeaba por mi apellido o por mi casa desapareció como el humo, revelando la fragilidad de las relaciones basadas en el interés, y en su lugar aparecieron personas auténticas, seres que me veían a los ojos y no a las manos. Esta limpieza social fue dolorosa al principio, pero necesaria para construir un entorno donde la lealtad no fuera un bien transaccional, sino un regalo espontáneo del corazón. Cada noche, antes de dormir en mi cama sencilla, hacía un inventario mental de mis nuevas posesiones. Mi risa recuperada, mi salud mental estable, la capacidad de tomar mis propias decisiones y la esperanza inquebrantable de que lo mejor estaba por venir. No es que hubiera dejado de doler la traición o el despojo, sino que el dolor había cambiado de naturaleza, pasando de ser una herida abierta a ser la cicatriz de guerra que me recordaba de qué estaba hecha realmente. El hombre que se quedó con mis cuadros y mi cristalería fina no entendía que el arte no está en el lienzo, sino en la mirada de quien lo aprecia, y que él se había quedado con el objeto, pero yo me había llevado la visión. Esta es la gran lección de esta etapa de mi confesión. El mundo puede quitarte lo que tienes, pero jamás podrá quitarte lo que eres si decides que tu identidad no tiene precio de venta. Mientras yo reconstruía mi imperio de un solo habitante, él empezaba a notar que el mantenimiento de un palacio requiere más que dinero. Requiere una luz interior que él mismo se encargó de apagar el día que decidió que las cosas valían más que las personas. Y así, paso a paso, mi vulnerabilidad se transformó en mi mayor fortaleza, permitiéndome conectar con la vida de una manera tan cruda y real que me sentía eléctrica, vibrante y, sobre todo, peligrosamente libre para un sistema que prefiere vernos sumisos y rodeados de deudas. La realidad de la carencia material me golpeó con una fuerza renovada cuando las facturas empezaron a acumularse y la adrenalina inicial de la libertad fue sustituida por la cruda necesidad de sobrevivir en un sistema que no perdona la falta de liquidez. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera independencia no se trata solo de poder gritar tu verdad al viento, sino de tener la capacidad de sostener tu propio peso sin muletas ajenas. Una lección que me obligó a tragarme el orgullo y enfrentarme a un mercado laboral que me miraba con sospecha por mis años de inactividad profesional. Recuerdo las entrevistas donde el entrevistador escrutaba mi currículum vacío de experiencias recientes, viendo solo a la esposa de, mientras yo gritaba internamente que poseía una capacidad de resistencia que ninguno de sus otros candidatos podría soñar. No tener un respaldo financiero me obligó a ser creativa, a redescubrir talentos que había dejado morir en el jardín del ocio y a entender que el tiempo es la única moneda que realmente no podemos recuperar. Mientras mi exmarido hacía alarde de su nueva vida en las redes sociales, rodeado de lujos que yo misma ayudé a seleccionar, yo pasaba mis tardes en bibliotecas públicas aprendiendo sobre gestión, finanzas y marketing personal, alimentando una ambición que ya no buscaba el reconocimiento externo, sino la seguridad de que nunca más volvería a depender del humor o la generosidad de un hombre para comer. Esa etapa de oscuridad económica fue mi crisol. Allí se quemó todo lo que quedaba de la mujer sumisa que pedía permiso para gastar, y de las cenizas emergió una estratega fría y decidida que sabía que cada rechazo era simplemente un desvío hacia una oportunidad mejor.
La soledad de mi pequeño apartamento se convirtió en mi centro de operaciones, un espacio sagrado donde no entraba el ruido del juicio social ni la lástima de mis antiguos conocidos que, desde la distancia de sus vidas seguras, me enviaban mensajes de texto cargados de condescendencia. Aprendí a distinguir entre el valor y el precio, descubriendo que un libro usado puede contener más sabiduría que un curso de $1000 y que una red de apoyo genuina vale más que cualquier herencia bloqueada en un juzgado. Lo más difícil no fue la falta de lujos, sino el silencio de quienes pensaba que eran mis pilares, aquellos que desaparecieron cuando la fachada de mi matrimonio perfecto se derrumbó, dejándome claro que la mayoría de la gente solo se queda para la fiesta. Pero muy pocos tienen el estómago para quedarse a limpiar el desastre después de la explosión. Sin embargo, ese vacío social fue un regalo disfrazado, pues me permitió construir un círculo íntimo de personas que no conocían a la mujer de la mansión, sino a la mujer que caminaba bajo la lluvia con los zapatos gastados, pero la frente en alto. Empecé a notar que mi voz cobraba un nuevo timbre, uno más firme y pausado, el tono de alguien que ha visto el fondo del abismo y ha decidido que el único camino es hacia arriba. Cada pequeño contrato que cerraba, cada cliente que confiaba en mi visión, se sentía como una bofetada gloriosa al destino que pretendía dejarme en la calle sin recursos. No era solo dinero. Era la validación de que mi cerebro seguía siendo mi activo más valioso, uno que ningún divorcio podía confiscar. En el otro lado de la ciudad, los rumores decían que él se sentía abrumado por el mantenimiento de sus posesiones, que el brillo de su victoria se estaba empañando por la paranoia de creer que todos se acercaban a él por su billetera, una ironía que me hacía sonreír mientras yo disfrutaba de una libertad que no necesitaba guardaespaldas ni cámaras de seguridad. Yo estaba aprendiendo a ser la arquitecta de mi propia fortuna, una que no dependía de títulos de propiedad, sino de la capacidad de transformar la adversidad en una ventaja competitiva que me hacía imparable ante cualquier obstáculo. Esta es la fase donde descubres que el hambre, cuando se canaliza correctamente, es el mejor maestro de negocios que existe, y que la desesperación es solo el combustible que precede al gran despegue de una vida auténtica. Mientras mis manos se endurecían con el trabajo diario y mi mente se afilaba con cada nuevo desafío, empecé a recibir noticias indirectas sobre la vida que dejé atrás. Relatos que llegaban a mis oídos como ecos de una civilización que se desmorona bajo el peso de su propia arrogancia. Él tenía las llaves de la caja fuerte, pero el contenido de esa caja no podía comprarle ni un gramo de la serenidad que yo había encontrado en mi austera independencia. Se decía que pasaba las noches vagando por las habitaciones vacías de nuestra antigua mansión, rodeado de cuadros que ya no le decían nada y de una opulencia que solo servía para amplificar el vacío de su existencia. Yo, en cambio, estaba descubriendo que la verdadera riqueza es la capacidad de ser dueña de tu propio silencio, de no tener que justificar tus errores ante un juez doméstico y de saber que cada centavo en mi bolsillo era un testimonio de mi propia resiliencia. La envidia que algunos esperaban que yo sintiera por su victoria material se transformó en una compasión distante, pues entendí que él estaba atrapado en un museo de recuerdos muertos, mientras que yo estaba caminando por el campo abierto de un futuro sin límites. La gente de nuestro antiguo círculo social empezó a notar la diferencia. Él se veía envejecido por la carga de sus posesiones, paranoico ante la idea de que alguien pudiera arrebatarle lo que con tanta crueldad defendió en el juicio, mientras que yo, despojada de adornos, emitía una luz que venía de la pura autenticidad de haberme reencontrado. Hubo momentos de flaqueza, por supuesto, noches en las que el cansancio físico me hacía dudar de si la libertad valía tanto esfuerzo,
pero bastaba con recordar el sentimiento de asfixia que sufría en aquel matrimonio para que mis fuerzas se renovaran instantáneamente. Estaba construyendo lo que yo llamo un imperio invisible, una estructura de valores y habilidades que no paga impuestos y que nadie puede expropiar, una base tan sólida que, si el mundo entero se derrumbara mañana, yo sabría exactamente cómo volver a levantarme. Empecé a darme cuenta de que el despojo material había sido una operación de limpieza necesaria, un desprendimiento de piel vieja para que la nueva pudiera respirar. Cada objeto que él me quitó era en realidad un ancla que me soltó, permitiéndome navegar hacia aguas que antes me estaban prohibidas por el miedo al que dirán. En este bloque de mi vida, la palabra pobreza dejó de asustarme, porque descubrí que la única pobreza real es la del espíritu que necesita de cosas externas para sentirse importante. Mi exmarido se convirtió en un coleccionista de cáscaras vacías, de títulos de propiedad que solo certificaban su soledad, mientras yo me convertía en una coleccionista de momentos, de pequeñas victorias cotidianas que sumadas formaban una armadura de dignidad inquebrantable. Aprendí a leer las intenciones de las personas con una precisión casi animal, pues al no tener nada material que ofrecer, solo los que buscaban mi esencia se quedaban a mi lado, filtrando de mi vida a los oportunistas y a los aduladores que antes pululaban a mi alrededor. Esta claridad de visión fue mi segundo gran tesoro, un regalo directo de la carencia que me permitió rodearme de una tribu pequeña, pero ferozmente leal. Personas que me enseñaron que el apoyo mutuo es la forma más elevada de economía humana. La transformación estaba casi completa. La mujer que salió llorando del tribunal ya no existía, y en su lugar estaba una versión de mí misma que miraba al horizonte no con miedo, sino con la curiosidad de quien sabe que el universo siempre conspira a favor de los que tienen el valor de soltar lo que ya no les pertenece. Esta fase de mi camino fue el puente necesario entre el dolor del pasado y la gloria de un presente construido con mis propias reglas. Un recordatorio constante de que a veces, para ganar el mundo entero, primero tienes que perder todo aquello que creías que te definía. La vida tiene una forma irónica de devolverte lo que te pertenece cuando finalmente dejas de reclamarlo con desesperación y empiezas a construirlo con determinación. En esta etapa, mi pequeño emprendimiento personal comenzó a dar sus primeros brotes reales. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de crecimiento, y cada paso que daba hacia la solvencia económica se sentía como una victoria moral sobre el pasado. Recuerdo el día en que pude comprar mi primer mueble nuevo con dinero que no provenía de una herencia ni de un acuerdo matrimonial, sino del fruto directo de mi intelecto y mi labor. Era un objeto sencillo, pero para mí brillaba más que cualquier antigüedad que hubiera quedado en aquella mansión, porque no tenía el rastro de la amargura ni de la condescendencia ajena. Mientras tanto, el eco de la vida de mi exmarido seguía llegando a mí, pero ahora con un tono de farsa desesperada. Me enteré de que había intentado reemplazar mi ausencia llenando la casa con gente nueva, organizando fiestas extravagantes que solo servían para acallar el silencio ensordecedor de su conciencia. Él tenía el escenario, pero la función había terminado hacía mucho tiempo y el público que lo rodeaba solo estaba allí por el catering y el champán, no por el hombre que se escondía tras la chequera. Yo, en cambio, disfrutaba de la riqueza de lo auténtico, de una tarde de lectura sin interrupciones, de una caminata bajo el sol sin el peso de las joyas que antes me obligaban a lucir, y de la certeza absoluta de que nadie podía amenazarme con quitarme mi sustento, porque mi sustento era mi propio cerebro. Esta fase fue crucial porque fue cuando entendí que la libertad financiera no es tener mucho dinero, sino no tener miedo a no tenerlo,
porque sabes que tienes la capacidad de volver a generarlo cuantas veces sea necesario. El despojo que sufrí en el juicio se convirtió en mi mayor activo empresarial, pues me dio una resistencia al riesgo y una frialdad para los negocios que nunca habría desarrollado, viviendo bajo el ala protectora de un hombre que controlaba mis gastos. Empecé a mirar mis manos y ya no veía la falta de anillos costosos, sino la fuerza de alguien que ha cavado su propio camino en la roca. Mi rostro, liberado del maquillaje pesado que antes servía de máscara social, reflejaba ahora una serenidad que confundía a mis antiguos enemigos. La gente que antes me evitaba por considerarme una causa perdida, empezó a acercarse de nuevo, pero esta vez con un respeto que no se basaba en mi apellido, sino en mi resiliencia. Sin embargo, yo ya no era la misma mujer ingenua que buscaba validación en el círculo de las apariencias. Había aprendido que el respeto más importante es el que te tienes a ti misma cuando te miras al espejo y sabes que no le debes nada a nadie. La soledad que tanto temía al principio se había transformado en mi santuario, un lugar de poder donde las ideas fluían sin filtros y donde la única aprobación que necesitaba era la mía. Vi cómo mi exmarido compraba coches nuevos y realizaba viajes costosos, en un intento fútil de demostrar una felicidad que sus ojos desmentían en cada fotografía, mientras yo encontraba el paraíso en los detalles más insignificantes de mi nueva rutina. La diferencia fundamental radicaba en que él estaba tratando de mantener una imagen, mientras que yo estaba ocupada viviendo una realidad. Él estaba anclado al pasado a través de sus bienes, mientras que yo estaba volando hacia el futuro con las alas ligeras de quien ha soltado todo el lastre. Esta etapa de mi confesión es un testimonio de que el éxito no es el destino final, sino el proceso de convertirte en alguien que no necesita del éxito para sentirse completo. Aprendí a caminar entre dos mundos, el de los que tienen y el de los que son, y decidí que mi lugar estaría siempre en el segundo, aunque eso significara tener menos en el inventario material. El hombre que se quedó con todo se estaba dando cuenta lentamente de que se había quedado con la cáscara de una vida que se le escapaba entre los dedos, mientras que yo, que me quedé con nada, estaba descubriendo que la nada es el espacio fértil donde todo es posible. Esta es la belleza del despojo absoluto. Te quita las distracciones y te obliga a enfocarte en lo esencial. Y lo esencial, querido espectador, es aquello que permanece cuando las luces se apagan y el dinero ya no puede comprar el silencio de tus miedos. Llegué al final de este tramo de mi camino con una certeza que me hacía sentir invulnerable. La verdadera propiedad no se registra en notarías, se graba en el carácter. Mientras el mundo exterior seguía midiendo mi fracaso por los metros cuadrados que perdí, yo medía mi éxito por los centímetros de paz que ganaba cada noche al apoyar la cabeza en la almohada. Mi exmarido, en su afán por poseerlo todo, se había convertido en un esclavo de su propio inventario. Cada objeto que me quitó exigía mantenimiento, vigilancia y un miedo constante a ser dañado o robado. Él vivía en una fortaleza que en realidad era una jaula de oro, mientras que yo vivía en el mundo abierto, sin muros que proteger y, por lo tanto, sin enemigos que pudieran herirme en lo más profundo. Esta fase de mi vida fue el entierro definitivo de la envidia. Descubrí que sentir celos de lo material es como tener sed de un espejismo en el desierto. Una distracción que solo te aleja del oasis real, que es la autonomía emocional. Empecé a notar que mi presencia en cualquier lugar ya no dependía de lo que llevaba puesto o del coche que aparcaba en la puerta, sino de la fuerza de mi palabra y la claridad de mi intención. Esa es la verdadera moneda de cambio en las relaciones humanas que realmente valen la pena, la autenticidad sin adornos. Me convertí en una observadora silenciosa de la decadencia de aquel círculo social que antes me asfixiaba,
viendo cómo sus integrantes se consumían en una competencia eterna por ver quién acumulaba más cáscaras vacías, mientras yo saboreaba la pulpa dulce de una vida elegida y no heredada. No cambiaría ni un solo día de hambre, ni una sola noche de incertidumbre, por todos los lujos que quedaron atrás, porque el hambre me enseñó el valor de mi propio esfuerzo, y la incertidumbre me obligó a confiar en mi propia inteligencia. El hombre que se quedó con la casa se quedó con un mausoleo de un amor que él mismo traicionó. Y cada vez que caminaba por esos pasillos, estoy segura de que sentía el frío de lo que ya no está, el eco de una mujer que no pudo comprar y que terminó por perder por completo al intentar robarle su sustento. Yo, en cambio, estaba habitando un cuerpo que se sentía joven de nuevo, un espíritu que vibraba con la posibilidad de lo desconocido y unas manos que, aunque ya no lucían esmeraldas, tenían la firmeza de quien sabe construir su propio destino desde cero. Esta es la gran victoria del despojado. Cuando ya no tienes nada que perder, eres libre de ganar el universo entero bajo tus propios términos. Al cerrar este capítulo de mi reconstrucción, me di cuenta de que el divorcio no me quitó una familia ni una fortuna. Me quitó una venda de los ojos que me impedía ver que yo era el motor, y no el adorno de mi propia existencia. Estaba lista para dejar de sobrevivir y empezar a reinar, no sobre propiedades o personas, sino sobre mi propia voluntad soberana. La fase de las cenizas había terminado y el fuego que antes amenazaba con consumirme se había convertido en la antorcha que iluminaba mi avance hacia una abundancia que él jamás podría comprender, porque su riqueza se cuenta en billetes, pero la mía se cuenta en libertades. Prepárate, porque en la siguiente etapa de esta confesión te mostraré cómo el mundo intentó volver a ponerme precio y cómo descubrí que, cuando una mujer se encuentra a sí misma, se vuelve la criatura más cara e inalcanzable del planeta. El viaje apenas comienza, y lo que viene a continuación es la prueba definitiva de que a veces, para subir a la cima, primero hay que saltar al vacío sin paracaídas. El ascenso hacia mi propia cumbre no fue un golpe de suerte, sino una construcción arquitectónica de cada uno de mis días, donde el cemento era mi disciplina y los planos eran mis sueños más ambiciosos, aquellos que antes ocultaba por miedo a eclipsar la figura de un hombre que se sentía pequeño ante mi luz. En esta etapa de mi vida, el pequeño negocio que nació en la mesa de mi cocina, rodeada de cajas de cartón y deudas, comenzó a transformarse en un referente dentro de mi industria, no porque tuviera el capital que él me arrebató, sino porque tenía la hambre de quien ha conocido el frío y la astucia de quien ha tenido que sobrevivir a la traición más profunda. Empecé a notar que el mercado no buscaba apellidos ilustres ni fachadas de mármol, sino soluciones reales y voces auténticas, y mi voz, templada en el fuego de la adversidad, resonaba con una autoridad que ninguna campaña de marketing podría comprar. Fue un martes cualquiera cuando recibí la noticia de que mi facturación mensual había superado por primera vez el salario que mi exmarido solía usar como cadena para mantenerme bajo su control. En ese instante, el silencio de mi oficina se llenó de una música celestial, la sinfonía de la libertad financiera absoluta que no le debe gratitud a nadie más que a mi propio esfuerzo. No celebré con lujos extravagantes, sino con una respiración profunda, sintiendo cómo el último residuo de miedo que quedaba en mis pulmones se disolvía para siempre, dejando espacio a una confianza de acero. Mientras yo escalaba peldaño a peldaño, los rumores sobre la caída de su imperio empezaban a circular como buitres sobre un desierto. Se decía que las malas inversiones, sumadas a su incapacidad de gestionar algo que ya no contaba con mi discreción y mi orden, estaban agrietando la mansión que con tanto odio me quitó.
Es curioso cómo la vida equilibra las balanzas. Él se quedó con los activos, pero se llevó también la soberbia que ciega, mientras que yo me quedé con la carencia, pero gané la visión que salva. Empecé a ser invitada a foros y conferencias, no como la ex-D, sino como la mujer que reconstruyó su vida desde los escombros, y cada vez que subía a un escenario, sentía que cada una de las palabras de desprecio que él me lanzó en el pasado se convertían en escalones de mi éxito actual. La abundancia empezó a fluir hacia mí de formas inesperadas, como si el universo hubiera estado esperando a que yo soltara las migajas de mi matrimonio para entregarme el banquete de mi propia realización. Pero lo más valioso no era el dinero que volvía a entrar en mis cuentas, sino el hecho de que ese dinero ya no tenía el olor a sumisión ni el sabor a permiso. Era mío, puramente mío, y cada decisión que tomaba con él era un acto de soberanía sobre mi propio destino. Empecé a rodearme de personas que vibraban en mi misma frecuencia, mentes brillantes que no veían en mí a una víctima de divorcio, sino a una líder nata que había pasado por el infierno y había vuelto con las manos llenas de diamantes de sabiduría. La paradoja de mi situación era exquisita. La mujer que él intentó destruir, quitándole sus posesiones, era ahora la dueña de una fortuna emocional y material mucho más sólida que la que alguna vez compartimos, porque esta vez los cimientos estaban dentro de mí y no en un contrato de gananciales. Recuerdo haber visto una fotografía suya en un evento social, intentando mantener la compostura mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de su traje de diseñador. Y lo único que sentí fue una indiferencia gélida, la prueba definitiva de que mi proceso de sanación estaba completo. Ya no necesitaba que él sufriera para yo estar bien. Mi bienestar era tan inmenso que su existencia se había reducido a una anécdota lejana, un pie de página en el libro de una reina que finalmente había reclamado su corona. Esta fase de mi confesión es para decirte a ti, que quizás hoy te sientes en el fondo del pozo, que el suelo que pisas no es el fin, sino el trampolín hacia una altura que ni siquiera puedes imaginar, mientras sigas aferrada a las cosas que te hacen daño. La verdadera riqueza es ser capaz de mirar al pasado y no querer recuperar ni un solo gramo de lo que perdiste, porque lo que ganaste en el proceso es infinitamente superior a cualquier bien inmueble o cuenta bancaria. Mi imperio ahora tenía nombres y apellidos, tenía un propósito que trascendía lo material y, sobre todo, tenía la garantía de que nunca más volvería a ser moneda de cambio en la vida de ningún hombre. Estaba lista para el siguiente nivel, uno donde el poder no se ejerce sobre otros, sino sobre la propia capacidad de crear una realidad, donde la palabra imposible simplemente no existe para quien ha aprendido a caminar sobre el agua de sus propias lágrimas. El éxito, cuando nace de la necesidad más absoluta, tiene un sabor a hierro y a gloria que nadie que lo haya tenido todo desde el principio podrá jamás comprender. Mi empresa no solo creció, se convirtió en un símbolo de resistencia, atrayendo a inversores y aliados que veían en mi mirada la determinación de quien no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo y sobrevivió para contarlo. En las salas de juntas, donde antes yo era solo la sombra decorativa de mi marido, ahora mi voz resonaba con la fuerza de un huracán, dictando términos y condiciones que hacían temblar a aquellos que alguna vez me miraron por encima del hombro. Fue en este periodo cuando empecé a adquirir, una a una, las piezas de un rompecabezas financiero que me situaba por encima de cualquier expectativa. No compraba lujos para presumir, compraba activos que consolidaban mi libertad, creando una red de seguridad tan vasta que el concepto de miedo se borró de mi vocabulario diario. Mientras tanto, las noticias sobre mi exmarido tomaban un cariz cada vez más sombrío, como una tragedia griega que avanza hacia su clímax inevitable. Me enteré de que había tenido que hipotecar parte de la mansión
para cubrir las pérdidas de negocios mal gestionados, negocios que, irónicamente, solían prosperar cuando yo era quien, desde las sombras, le recordaba las fechas, los detalles y las debilidades de sus adversarios. Él nunca entendió que su éxito no era solo suyo, sino el resultado de una estructura que yo sostenía con mi paciencia y mi intelecto silencioso, y al quitarme de la ecuación, el edificio de su vida empezó a mostrar grietas que ningún fajo de billetes podía sellar. Yo observaba este declive desde la distancia de mi nuevo ático, un espacio minimalista y lleno de luz que representaba mi mente actual, despejada de basura emocional y enfocada en la expansión infinita de mi propio potencial. Recuerdo una tarde en la que un antiguo socio común intentó mediar para que yo lo ayudara en un proyecto, mencionando con una falsa lástima que él estaba pasando por un bache. Mi respuesta fue una sonrisa gélida y un silencio que cortaba el aire como una cuchilla, porque la mujer que regalaba su talento por amor o por deber había muerto en aquella sala de audiencias años atrás. Ahora mi talento tenía un precio muy alto y él no tenía la moneda necesaria para pagarlo, la honestidad. La paradoja se completaba cuando veía que la gente que antes lo adulaba a él, ahora buscaba mi aprobación, enviándome invitaciones a eventos donde yo sabía que él ya no era bienvenido debido a su creciente inestabilidad económica. Fue una lección magistral sobre la naturaleza humana y la volatilidad del estatus basado en el ego. Mientras mi fortuna se cimentaba en la creación de valor real y en la confianza de mis clientes, la suya se desmoronaba por estar construida sobre la arena de la vanidad y el desprecio hacia los demás. Cada noche, al revisar mis informes de crecimiento, no veía números. Veía las cicatrices de mi batalla convertidas en medallas de oro, un recordatorio de que la verdadera venganza no es devolver el golpe, sino volverse tan grande que el agresor se vuelva irrelevante en tu universo. Mi vida se había transformado en una obra de arte de la resiliencia, y cada nuevo contrato que firmaba era una pincelada de justicia poética en un lienzo que antes estaba manchado por las lágrimas de la injusticia. Estaba aprendiendo que el poder, cuando se ejerce desde la autonomía y no desde la dominación, es una herramienta de sanación no solo para uno mismo, sino para todos aquellos que dependen de tu visión y de tu integridad. No necesitaba los bienes que él me quitó, porque ahora tenía la capacidad de comprar 10 veces esa mansión si quisiera. Pero la diferencia es que ya no quería vivir en un mausoleo de recuerdos, prefería construir monumentos al presente. La transformación de víctima despojada a titán de la industria estaba casi llegando a su apogeo, y lo más fascinante de todo era notar cómo mi felicidad ya no dependía de superar a mi exmarido, sino de superarme a mí misma, dejando su recuerdo en el rincón más oscuro y polvoriento de mi memoria, como un objeto viejo que ya no cumple ninguna función. La cumbre de mi nueva vida no estaba hecha de mármol, sino de una seguridad interna que proyectaba una sombra imponente sobre aquellos que alguna vez dudaron de mi capacidad para sobrevivir sin un apellido que me respaldara. En este punto de mi trayectoria, mi nombre ya no estaba asociado a la tragedia de un divorcio escandaloso, sino a la innovación y al éxito empresarial más puro. Me había convertido en el referente que otros estudiaban. La mujer que, tras ser despojada de su pasado, decidió que el futuro le pertenecía por derecho de conquista. Mientras tanto, el declive de mi exmarido dejó de ser un rumor, para convertirse en una noticia pública que circulaba en los pasillos de las altas finanzas con un tono de advertencia. Me enteré, a través de intermediarios que antes se arrodillaban ante él, de que estaba intentando vender algunas de las propiedades que con tanto odio defendió en el juicio, buscando desesperadamente liquidez para salvar un estilo de vida que ya no podía sostener. Fue una sensación extraña, una mezcla de ironía y desapego, ver cómo los mismos bienes que él utilizó para intentar destruirme se convertían ahora en su mayor carga.
en las anclas que lo arrastraban hacia el fondo mientras yo flotaba libre en la superficie de mi propia abundancia. Recuerdo que un grupo de inversores me propuso adquirir una de sus antiguas empresas, la misma que él siempre llamó su joya de la corona. Y por un segundo sentí la tentación de cerrar el círculo y comprar sus restos solo por el placer de la simetría. Sin embargo, mi nueva mentalidad, forjada en la libertad y no en el resentimiento, me dictó algo diferente. El pasado no se compra, se deja atrás. No necesitaba sus trofeos ni sus oficinas para validar mi poder. Mi imperio era nuevo, fresco, y no tenía las manchas de un matrimonio fallido ni de una guerra judicial agotadora. La diferencia entre nosotros era ahora abismal. Él luchaba por retener lo que tenía, mientras yo disfrutaba de lo que era, y esa diferencia se reflejaba en cada una de nuestras decisiones. Mi capacidad de generar valor se había multiplicado porque ya no gastaba energía en ocultar mis debilidades, sino en potenciar mis fortalezas, rodeándome de un equipo que creía en mi visión y no en mi cuenta bancaria. Empecé a viajar por el mundo, pero esta vez no como la esposa que acompaña a las compras de lujo, sino como la experta que dicta conferencias sobre resiliencia y estrategia, recibiendo el respeto de mentes brillantes que veían en mí a una igual. En cada ciudad que visitaba, sentía que estaba recuperando una parte del mundo que me había sido negada por la sumisión de mis años anteriores, y cada noche, en hoteles que no le debían nada a su herencia, brindaba por la mujer que tuvo el coraje de quedarse sin nada para poder tenerlo todo. Fue en una de esas noches en una gran ciudad europea cuando recibí una llamada de un número que no tenía guardado, pero que mi memoria reconoció al instante. Era él, intentando con una voz quebrada y cargada de un falso arrepentimiento, pedirme un consejo financiero o quizás un perdón que no estaba dispuesto a ganar. Escuchar su voz después de tanto tiempo no me produjo ni odio ni tristeza, solo una profunda extrañeza, como si estuviera escuchando el eco de una vida que le perteneció a otra persona en otra época. No le di lo que buscaba, no porque quisiera castigarlo, sino porque ya no hablábamos el mismo lenguaje. Él hablaba de pérdida y de miedo, y yo solo sabía hablar de crecimiento y de paz. Colgué el teléfono con una elegancia silenciosa y volví mi mirada hacia el horizonte de luces de la ciudad, entendiendo que el mayor triunfo sobre un opresor no es verlo caer, sino llegar a un punto donde su caída ya no te afecta en absoluto. Mi reconstrucción estaba llegando a su fase de gloria definitiva, una donde la abundancia material era solo el reflejo de una riqueza espiritual que ningún proceso de divorcio podría jamás tocar. Estaba lista para el acto final de esta transformación, donde el mundo entero sabría que cuando intentas destruir a una mujer de fuego, lo único que logras es que las llamas se vuelvan más brillantes y poderosas. La noticia de la quiebra inminente de sus principales empresas cayó sobre el mundo de los negocios como una sentencia largamente esperada, pero para mí fue simplemente la confirmación de que nada construido sobre la mala fe puede resistir el paso del tiempo. Me encontraba en la cima de mi carrera, gestionando fondos que superaban por mucho lo que alguna vez soñamos juntos, cuando mi equipo legal me presentó una oportunidad que parecía diseñada por el destino. La mansión, nuestra antigua casa, el trofeo que él defendió con garras y mentiras, estaba saliendo a subasta pública para cubrir sus deudas fiscales. Por un momento, el aire en mi oficina se volvió denso, cargado con el olor de los recuerdos que creía haber sepultado. Podía verme a mí misma llorando en aquel jardín, viendo cómo se llevaban mis pertenencias mientras él sonreía con la soberbia del que se cree intocable. Mis asesores me instaban a comprarla, argumentando que sería el cierre perfecto para mi historia, la humillación final para el hombre que intentó dejarme en la calle,
pero mientras observaba las fotos de las habitaciones vacías en el catálogo de la subasta, solo sentí una profunda lasitud. Aquella casa ya no era mi hogar, era el cadáver de una etapa de mi vida que ya no me definía. Comprarla para ganar sería admitir que él todavía tenía poder sobre mis emociones, que su sombra aún dictaba mis movimientos financieros. Entendí entonces que la verdadera victoria no consistía en recuperar lo que me fue quitado, sino en haber construido algo tan vasto que lo recuperado se sentía pequeño, casi insignificante. Mientras tanto, él intentó contactarme nuevamente, esta vez a través de cartas desesperadas donde apelaba a una piedad que él nunca tuvo, describiendo su soledad en habitaciones que ya no podía calentar y su miedo a un futuro que se presentaba como un abismo oscuro. Leer sus palabras fue como leer un guión de una película que ya he visto demasiadas veces. El ciclo del abusador que se vuelve víctima cuando pierde sus herramientas de poder es tan predecible como patético. No respondí a sus súplicas, no por crueldad, sino por respeto a la mujer que fui, la que tuvo que aprender a caminar sobre brasas para llegar a donde estoy hoy. Darle una salida fácil sería insultar el esfuerzo monumental que hice para reconstruirme desde la nada. Mi respuesta fue el silencio. Un silencio que valía más que cualquier cheque, porque le comunicaba que su existencia ya no era un factor en mi ecuación de felicidad. Decidí invertir ese capital en la creación de una fundación para mujeres que, como yo, se encontraban atrapadas en procesos de divorcio abusivos, convirtiendo el dinero que podría haber servido para comprar sus ruinas en el andamio para las victorias de otras. Esta decisión fue el verdadero punto de inflexión en mi apogeo, el momento en que mi éxito dejó de ser solo mío para convertirse en una fuerza de cambio positivo en el mundo. La mirada de la gente cambió una vez más. Ya no me veían solo como la empresaria implacable, sino como la mujer que transformó su dolor en un legado de esperanza. En las reuniones sociales, cuando su nombre surgía inevitablemente, yo simplemente sonreía y cambiaba de tema con una elegancia que dejaba claro que ese capítulo estaba cerrado bajo 7 llaves. Estaba experimentando una forma de abundancia que él jamás conocería, la abundancia de no necesitar nada de nadie para sentirse completa. Mi imperio invisible se había vuelto tangible, una red de influencias y afectos que me sostenía con una calidez que ninguna calefacción central de lujo podría emular. Estaba lista para encarar el tramo final de esta confesión, con la frente en alto y las manos limpias, sabiendo que el hombre que se quedó con los bienes solo se quedó con el peso de su propio fracaso, mientras que yo, que salí con una maleta, ahora llevaba el mundo entero en mi corazón. La justicia no llegó de la mano de un juez, sino de la mano de mi propia perseverancia, demostrando que al final la vida siempre le entrega las llaves del reino a quienes tienen el valor de soltarlo todo por su propia dignidad. El tiempo es el único juez que no acepta sobornos ni se deja deslumbrar por las apariencias, y en este punto de mi ascenso, su veredicto era más que evidente para todos los que conocían nuestra historia. Mi presencia en el mundo de los negocios se había solidificado de tal manera que ya no buscaba el éxito, sino la trascendencia, enfocando mis recursos en proyectos que reflejaran mi nueva libertad y mi compromiso con la verdad. Mientras tanto, la caída de mi exmarido se convirtió en una especie de parábola moderna sobre la arrogancia. Me enteré de que vivía en un pequeño apartamento, muy lejos de los lujos que tanto lo obsesionaban, intentando desesperadamente culpar al destino, a la economía o a mi supuesta suerte por su desgracia. Era incapaz de ver que su ruina no fue un evento externo, sino una implosión interna causada por el vacío de un propósito que no fuera la acumulación de poder vacío. Yo, por mi parte, experimentaba una ligereza que rozaba lo espiritual. Cada objeto que ahora poseía había sido elegido por mí,
con mi propio dinero y bajo mis propios términos, lo que les otorgaba un valor que ninguna de las antigüedades de nuestra vida pasada podía tener. Recuerdo una tarde en la que, caminando por la calle, vi a un hombre que se parecía a él desde la distancia, con los hombros hundidos y la mirada perdida en el suelo. No sentí el impulso de acercarme ni el de esconderme. Simplemente seguí mi camino con un paso firme, entendiendo que el pasado solo tiene el poder que tú decidas otorgarle. Mi vida se había convertido en un santuario de paz, donde las decisiones se tomaban desde la abundancia y no desde la carencia, y donde cada nueva oportunidad de crecimiento era recibida con una gratitud profunda. La red de mujeres que había empezado a ayudar a través de mi fundación comenzó a dar sus frutos, y ver sus rostros transformarse de la desesperación a la esperanza fue el premio más grande que mi fortuna me pudo comprar. Había descubierto que el verdadero poder no es tener mucho, sino poder dar mucho sin sentir que te quedas con menos. Una lección que él jamás pudo comprender en su afán de retención y control. Mi exmarido se había quedado con la casa, pero yo me había quedado con el mundo. Él se había quedado con los bienes, pero yo me había quedado con la capacidad de crearlos de nuevo, 1 y 1000 veces si fuera necesario. Esta etapa de mi confesión es un canto a la resiliencia humana, a la capacidad de una mujer de reconstruir su templo sobre las cenizas de una traición que pretendía ser terminal. Cada vez que alguien me preguntaba cuál era el secreto de mi éxito, yo no hablaba de estrategias de mercado ni de inversiones audaces, hablaba de la valentía de soltar lo que te destruye para hacer espacio a lo que te construye. Estaba en la cima de mi propia montaña, mirando hacia atrás, no con nostalgia, sino con la satisfacción del guerrero que ha sobrevivido a la batalla más dura de su vida, la batalla por su propia alma. Mi imperio ya no era invisible, era una realidad tangible que inspiraba a otros a buscar su propia libertad, y en ese reconocimiento encontré la verdadera justicia que los tribunales no pudieron darme. La transformación estaba completa, y la mujer que alguna vez fue la esposa de, ahora era simplemente ella. Una fuerza de la naturaleza que no necesitaba permiso para brillar ni perdón para triunfar. Con el paso de los meses, mi vida se convirtió en un testimonio viviente de que la abundancia no es algo que se recibe, sino algo en lo que uno se convierte. Mi nombre, que alguna vez fue susurrado entre burlas y lástima en los círculos sociales más exclusivos, ahora se pronunciaba con un respeto que rayaba en la admiración más pura, pues todos sabían que mi fortuna no era fruto de un azar genealógico, sino de una voluntad inquebrantable que se negó a morir bajo el peso de la injusticia. Mientras yo consolidaba mi posición como una de las mentes más influyentes de mi generación, la figura de mi exmarido se desvanecía en la oscuridad de una irrelevancia ganada a pulso. Me llegaban noticias de sus intentos fallidos por regresar al juego, buscando capitales en personas que ahora me pedían consejo a mí antes de otorgarle siquiera una audiencia. La ironía era tan perfecta que a veces me sorprendía a mí misma sonriendo frente al espejo, no por malicia, sino por la fascinación de ver cómo el universo acomoda cada pieza en su lugar cuando dejas de intentar forzar el tablero. Sin embargo, el mayor descubrimiento de esta etapa no fue mi poder exterior, sino la capacidad de perdonarme a mí misma por haber permitido, durante tanto tiempo, que alguien más dictara el valor de mi existencia. Entendí que mi mayor error no fue perder mis bienes en el divorcio, sino haber creído alguna vez que esos bienes eran lo que me hacía valiosa, una venda que él usó para cegarme y que la vida me quitó de un golpe seco, pero necesario. Mi casa actual, un espacio que muchos considerarían un templo de la modernidad, no albergaba ni un solo rastro de mi pasado con él. Cada libro, cada cuadro y cada rincón respiraba mi nueva esencia,
una que no buscaba la aprobación de nadie y que se sentía cómoda en su propia piel. Empecé a notar que mi presencia en los negocios traía consigo una ética diferente, una que valoraba la lealtad y la palabra por encima del beneficio inmediato, creando un ecosistema de prosperidad donde todos los que colaboraban conmigo crecían al mismo ritmo que mi visión. Mientras tanto, él seguía atrapado en la mentalidad de la escasez, creyendo que para que uno gane, otro tiene que perder, una filosofía que lo dejó solo en una pequeña habitación rodeado de los pocos restos de su antigua gloria que la ley aún no le había confiscado. Fue en este periodo cuando comprendí que la verdadera venganza no es un acto, sino un estado del ser. El estado de ser tan inmensamente feliz y plena que la existencia del otro se vuelve un dato estadístico sin carga emocional alguna. Mi fundación para mujeres maltratadas por el sistema judicial se expandió a otros países, convirtiéndose en mi mayor orgullo, pues en cada mujer que recuperaba su dignidad y su patrimonio, yo veía una parte de mi propia herida sanando de manera definitiva. La riqueza que fluía hacia mí ya no era un fin, sino un medio para expandir esa libertad, un combustible que alimentaba una maquinaria de cambio que él jamás habría podido imaginar desde su estrecha visión de control y posesión. Esta fase de mi confesión es para recordarte que la cumbre no es un lugar solitario si la construyes con el propósito de elevar a otros contigo. Mi éxito se volvió invulnerable porque ya no dependía de un solo pilar, sino de una red de gratitud y excelencia que sostenía cada uno de mis pasos. Estaba alcanzando un nivel de paz que me permitía mirar al pasado y ver a aquel hombre no como a un monstruo, sino como a un maestro cruel que me obligó a encontrar mi propia fuerza en medio del desierto. La transformación de la mujer que lo perdió todo a la mujer que lo es todo estaba llegando a su punto de no retorno, preparándome para el acto final donde la verdad saldría a la luz de una manera que cambiaría la vida de miles de personas. La abundancia de mi presente era el eco directo del vacío de mi pasado, una prueba irrefutable de que cuando te atreves a soltar las migajas del miedo, la vida te entrega el banquete de la eternidad. La plenitud es un estado de gracia que no admite imitaciones, y en este punto de mi ascenso, mi vida se había convertido en un faro para aquellos que aún navegaban en las aguas turbulentas de la traición y el despojo. Mi imperio empresarial ya no era solo una estructura de beneficios, sino una plataforma de influencia global, desde la cual desafiaba las viejas estructuras de poder que permitieron que hombres como mi exmarido prosperaran a base de la anulación ajena. Me vi sentada en mesas redondas con líderes internacionales, discutiendo no solo sobre capitales, sino sobre la ética del nuevo mundo, aportando una perspectiva que solo alguien que ha muerto y resucitado emocionalmente puede ofrecer. Mientras mi nombre brillaba en las portadas de las revistas de negocios más prestigiosas, la sombra de aquel hombre que alguna vez se creyó mi dueño se disolvía en la más absoluta insignificancia. Me enteré por terceros que intentaba usar mi nombre en sus reuniones desesperadas para ganar algo de credibilidad. Una táctica patética que solo lograba que las puertas se le cerraran con más fuerza. La justicia poética de la vida es tan precisa que no necesita nuestra intervención directa. El hecho de que él tuviera que invocar la sombra de la mujer que intentó destruir para poder sobrevivir comercialmente era la humillación más profunda que el destino podía otorgarle. Yo, por mi parte, había desarrollado una especie de inmunidad ante su recuerdo. Ya no había dolor, ni rabia, ni siquiera esa satisfacción amarga de la venganza, solo una indiferencia limpia y cristalina que es el verdadero signo de la libertad. Mi fortuna se había multiplicado por 10 desde que salí de aquella mansión con una sola maleta, y lo más fascinante era descubrir que cuanto más desapegada estaba del dinero, más fluía éste hacia mí,
como si la vida premiara la honestidad de quien ya no necesita posesiones para saber quién es. Recuerdo haber comprado una vasta extensión de terreno en la costa para construir un centro de retiro para mujeres en crisis, un lugar donde el lujo no fuera ostentación, sino una herramienta de sanación para el espíritu herido. Al poner la primera piedra, sentí que estaba cerrando un círculo cósmico de abundancia y generosidad que él jamás podría comprender desde su estrecha celda de egoísmo. Mi voz, que antes era un susurro en las cenas de gala, ahora dictaba el ritmo de industrias enteras, y cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la experiencia y la autoridad de la resiliencia. Había aprendido que el tiempo no cura las heridas, sino que nos da el espacio para construir sobre ellas algo tan magnífico que la cicatriz termina pareciendo un adorno necesario. La transformación estaba en su cenit. La mujer que lloraba por los muebles perdidos era ahora la arquitecta de realidades que cambiaban la vida de miles, demostrando que el despojo material es, en manos de una mujer decidida, el abono más fértil para la grandeza. Estaba lista para el último tramo de este capítulo de mi vida, con el corazón en paz y la mirada puesta en un horizonte donde el pasado ya no proyectaba ninguna sombra sobre mi presente radiante. La abundancia ya no era algo que perseguía, era la atmósfera en la que respiraba, la recompensa final para quien tuvo el coraje de perderlo todo para encontrarse a sí misma. El capítulo final de esta fase de mi ascenso se selló el día en que dejé de mirar el reloj del destino, esperando que él recibiera su merecido, para empezar a mirar el horizonte infinito de mis propias posibilidades. La abundancia, cuando es verdadera, se manifiesta como una ausencia total de la necesidad de validación externa. Ya no necesitaba que los periódicos hablaran de mi fortuna, ni que mis antiguos enemigos reconocieran mi talento, porque la paz que habitaba en mi interior era un grito de victoria más fuerte que cualquier aplauso. Mi exmarido se había convertido en un fantasma que recorría los mismos lugares de siempre, con una mirada de derrota que ya nadie se molestaba en consolar. Se decía que aún conservaba un par de cuadros de nuestra antigua vida, como si fueran amuletos sagrados, reliquias de una época en la que él creía tener el control de un alma que nunca le perteneció. Yo, en cambio, había aprendido que la única posesión real es el momento presente y la capacidad de amar sin miedo a la pérdida. Una lección que me permitió construir relaciones personales basadas en la entrega y no en la transacción. Mi fortuna material era ahora el cimiento de un legado que sobreviviría a mi propia existencia, una estructura de bondad y excelencia que se expandía orgánicamente por todo el mundo, sanando las grietas que la codicia de otros habían dejado en la sociedad. Recuerdo una tarde en la que, sentada en la terraza de mi nueva casa frente al mar, sentí que el último hilo de resentimiento que me unía a aquella sala de audiencias se cortaba de forma definitiva. No hubo drama, solo un suspiro de alivio y la comprensión de que todo, absolutamente todo, había sido necesario para que yo me convirtiera en la mujer que soy hoy. La mujer que fue despojada de todo materialmente fue, en realidad, bendecida con el regalo del vacío, porque solo en el vacío absoluto puede nacer una creación verdaderamente nueva y poderosa. Mi voz, que ahora inspiraba a millones a través de mis conferencias y mis libros, no hablaba de odio, sino de la alquimia de transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría, una enseñanza que él jamás podrá comprar por más que lo intente. La transformación estaba consumada. El imperio que construí con mis propias manos era invulnerable porque no dependía de la ley de los hombres, sino de la ley de la perseverancia y la integridad, dos valores que mi exmarido siempre consideró debilidades. Al cerrar este bloque de mi vida, me doy cuenta de que la mayor justicia no fue que él lo perdiera todo, sino que yo lo ganara todo sin tener que convertirme en alguien como él.
Estaba lista para la fase final de mi confesión, donde el círculo se cerraría por completo y el mundo entendería que el verdadero secreto de mi éxito no fue lo que logré acumular, sino lo que tuve el valor de soltar para siempre. La gloria de mi presente era el resultado de haber caminado por el valle de las sombras sin permitir que la oscuridad apagara mi luz interior. Y ahora, en la cima de mi propia vida, el sol brillaba con una intensidad que nada podría volver a eclipsar. Prepárate para el desenlace, porque lo que estás por escuchar es la prueba final de que el alma, cuando decide ser libre, es la fuerza más imparable del universo. El tramo final de este viaje no se mide en kilómetros recorridos ni en ceros en una cuenta bancaria, sino en la profundidad de la paz que inunda cada uno de mis días, una serenidad que es el resultado de haber aceptado que la pérdida fue, en realidad, mi mayor ganancia. Al mirar atrás, hacia aquella mujer que temblaba de miedo mientras veía cómo su mundo material se desmoronaba, ya no siento dolor, sino una gratitud infinita, pues entiendo que aquel incendio era necesario para revelar los diamantes que estaban ocultos bajo las capas de mi antigua complacencia. Mi exmarido, atrapado en el laberinto de sus propios errores, se convirtió en una sombra lejana, un recordatorio viviente de que el poder sin propósito es solo una forma elegante de desesperación, mientras que mi libertad se transformó en un faro que ilumina no solo mi camino, sino el de miles de personas que buscan su propia voz. He llegado a comprender que la verdadera justicia no es un acto de venganza, sino el florecimiento inevitable de la verdad sobre la mentira. Un proceso que no requiere de nuestra intervención constante, sino de nuestra capacidad de seguir adelante con la frente en alto y el corazón limpio. En esta etapa de mi vida, los lujos que ahora me rodean tienen un significado completamente distinto. Ya no son escudos contra la inseguridad, sino celebraciones de mi autonomía, herramientas que utilizo para expandir mi impacto y para crear espacios de belleza y justicia en un mundo que a menudo olvida el valor de la dignidad humana. Cada mañana, cuando el sol entra por los ventanales de mi hogar, agradezco profundamente el día en que me quedé sin nada, porque fue ese vacío el que me obligó a descubrir que yo lo era todo, una verdad que ninguna cantidad de bienes materiales podría haberme enseñado jamás. La transformación de víctima a maestra de mi propio destino está completa, y lo que comparto contigo hoy no es solo una historia de superación, sino un mapa hacia la libertad absoluta para todo aquel que se atreva a soltar las cadenas de lo conocido para abrazar la incertidumbre de su propio potencial. La abundancia que ahora experimento es una marea constante que fluye desde mi interior hacia el mundo, demostrando que cuando una mujer decide que su valor no es negociable, el universo entero se alinea para sostener su visión y multiplicar sus bendiciones. No hay mayor triunfo que poder mirar a los ojos a quien intentó destruirte y no sentir ni un ápice de rencor, solo una compasión gélida por alguien que, teniendo todas las riquezas del mundo, se quedó pobre de espíritu y huérfano de propósito. Esta es la esencia de mi confesión final, que el despojo material fue el precio más barato que pude pagar por la recuperación de mi alma, y que hoy, sentada en el trono de mi propia vida, entiendo que la única cosa que él no pudo destruir fue, precisamente, la semilla de la mujer en la que estaba destinada a convertirme. La vida no me quitó nada que realmente fuera mío, solo limpió mi camino de las ilusiones que me impedían ver que la verdadera herencia es la capacidad de crear, de amar y de ser libre por encima de cualquier circunstancia legal o material. Estás escuchando el eco de una victoria que comenzó en la derrota, y espero que estas palabras sean la chispa que encienda tu propia revolución interna, recordándote que nunca es tarde para reclamar el imperio que te pertenece por derecho de nacimiento.
Esta madurez emocional que hoy me sostiene es el fruto de un invierno largo y solitario, donde cada lágrima derramada sobre los papeles del divorcio se convirtió en el rocío que alimentó mi nuevo jardín interior, uno que no depende de las estaciones del humor de un hombre, ni de la volatilidad de los mercados financieros. A menudo me preguntan si alguna vez sentí el impulso de restregarle mi éxito en la cara a aquel que juró que yo no era nada sin su sombra, y mi respuesta siempre es la misma. Cuando finalmente alcanzas la cima, el valle que dejaste atrás se ve tan pequeño que ya no distingues a quienes habitan en él, y mucho menos sientes el deseo de descender solo para probar un punto. Mi exmarido se convirtió en una lección aprendida, un capítulo necesario en el libro de mi evolución, pero hoy su presencia en mi mente es nula, una mota de polvo que el viento de mi propia realización barrió sin dejar rastro. La verdadera libertad no es solo haber recuperado el dinero o haber construido una mansión más grande, sino haber vaciado la habitación del resentimiento para que la gratitud pudiera ocupar todo el espacio disponible, transformando cada injusticia sufrida en un peldaño de sabiduría. He descubierto que el perdón no es un regalo para el ofensor, sino un acto de higiene mental para la víctima. Al perdonar mi propia ingenuidad de haber creído en sus mentiras, corté el último cable que me mantenía anclada a su mediocridad. Mi vida ahora se rige por leyes que no se enseñan en las facultades de derecho, sino en los momentos de silencio absoluto donde la voz de la intuición habla con una claridad que ninguna demanda judicial puede acallar. He visto cómo amigos y conocidos que antes nos rodeaban se han quedado atrapados en el tiempo, repitiendo los mismos ciclos de apariencias y envidias, mientras yo he despegado hacia una dimensión de existencia donde lo material es solo un accesorio de la felicidad y no su fundamento. Esta claridad es la joya más preciada que poseo, una que no necesita caja fuerte ni seguros contra robo, porque está grabada en el ADN de mi carácter y se manifiesta en la paz con la que cierro los ojos cada noche. La abundancia me sigue, porque ya no la persigo. Ella reconoce en mí un canal limpio y generoso a través del cual puede fluir para bendecir a otros, convirtiendo mi fortuna en un motor de cambio social que trasciende por mucho mi propia biografía. A veces, en la quietud de mi despacho, observo el horizonte y recuerdo la sensación de mis manos vacías, y en lugar de escalofríos, siento un calor reconfortante. El recordatorio de que mi valor es intrínseco e indestructible. La mujer que soy hoy no necesita que nadie le abra la puerta ni le firme los cheques. Soy la dueña de mi tiempo, la arquitecta de mis sueños y la única jueza de mis actos, una posición de poder que él jamás podrá alcanzar, porque su concepto de poder está basado en la dominación, mientras que el mío está basado en la liberación. Este es el mensaje que quiero que resuene en tu alma, que no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, siempre hay una escalera de luz esperándote, pero solo podrás verla cuando decidas dejar de mirar hacia las paredes de barro que te rodean para mirar hacia el cielo infinito que siempre estuvo sobre ti. La vida es un proceso constante de despojo y renovación, y haber pasado por el fuego solo me hizo más fuerte, más brillante y, sobre todo, más humana en el sentido más elevado de la palabra. Estoy lista para entregarte las últimas reflexiones de este relato, sabiendo que mi historia es ahora tuya también, un testimonio de que nada está perdido para quien tiene el coraje de volver a empezar con la dignidad como única brújula. Mirar el mundo desde esta nueva perspectiva es como haber recuperado la vista tras una larga ceguera impuesta por las convenciones sociales y el miedo al qué dirán. He comprendido que la verdadera opulencia no se manifiesta en la cantidad de bienes que uno puede acumular bajo su nombre, sino en la calidad de los pensamientos que uno cultiva cuando nadie más está mirando.
Mi exmarido se quedó con la estructura, con la cáscara vacía de lo que alguna vez llamamos hogar, pero yo me llevé el alma de la casa, la esencia de la prosperidad y la capacidad de convertir cualquier espacio en un santuario de paz. Esta distinción es lo que marca la diferencia entre el éxito efímero y la realización duradera. Mientras él lucha contra la obsolescencia de sus posesiones y el desgaste de sus mentiras, yo me muevo en un flujo de renovación constante, donde cada nuevo día es una oportunidad para expandir mi conciencia y mi servicio a los demás. La vida, en su infinita sabiduría, me obligó a soltar lo que me estorbaba, para que mis manos pudieran estar lo suficientemente vacías como para recibir la inmensidad de lo que estaba por venir. He aprendido que el mayor enemigo de nuestra evolución no es el fracaso, sino la comodidad tóxica de una seguridad comprada a cambio de nuestra integridad personal. Al perderlo todo materialmente, recuperé mi capacidad de asombro, mi curiosidad por lo desconocido y esa audacia que solo poseen aquellos que han mirado a la ruina a los ojos y le han sonreído con la confianza de quien se sabe inmortal. Mi fortuna actual es un reflejo de esa libertad interior. Ya no compro cosas para impresionar a personas que no me importan, sino que invierto en experiencias que nutren mi espíritu y en causas que alivian el dolor ajeno. He visto cómo mi presencia en el mundo de los negocios ha inspirado a una nueva generación de mujeres a no aceptar menos de lo que merecen, a no firmar contratos que comprometan su alma y a entender que el respeto se gana con coherencia, no con imposiciones. El hombre que alguna vez intentó borrar mi identidad, quitándome hasta el último centavo, ahora es solo una anécdota pedagógica en mis conferencias, un ejemplo de cómo la codicia puede cegar incluso a los más astutos, llevándolos a perder lo único que realmente tenía valor en su vida. No hay rencor en mi voz cuando hablo de él, solo la claridad de quien analiza un fenómeno natural que ya pasó. El huracán destruyó la vieja choza, pero dejó el terreno limpio para que el palacio de mi verdadera esencia pudiera ser construido sobre roca sólida. Siento una plenitud que desborda las palabras, una sensación de llegada y de partida simultánea, donde el pasado es un maestro honrado y el futuro es un amigo que me espera con los brazos abiertos. Mi imperio no tiene fronteras porque no está basado en territorios, sino en valores universales que resuenan en el corazón de cualquier ser humano que busque la verdad. Esta etapa de mi confesión es para recordarte que la abundancia es tu estado natural y que cualquier obstáculo que hoy parezca insuperable es en realidad una invitación a descubrir una fuerza dentro de ti que aún no conoces. No permitas que nadie te convenza de que tu valor está ligado a lo que tienes en el banco o a los títulos de propiedad que posees. Tu valor es el fuego que arde en tu interior, esa chispa divina que nadie puede confiscar, ni vender, ni destruir. Estoy habitando la versión más poderosa de mí misma, y cada paso que doy sobre este suelo firme es un testimonio de que la resiliencia es el arte de convertir el desastre en una obra maestra de libertad. El silencio que antes me aterraba se ha convertido en mi mayor aliado, una melodía suave que me recuerda que ya no tengo que gritar para ser escuchada, ni luchar para ser vista. He llegado a ese punto de la existencia donde la opinión del mundo es solo un ruido de fondo, una interferencia que no logra alterar la frecuencia de mi paz interior. A menudo reflexiono sobre la ironía de aquellos días de tribunal, donde abogados y jueces discutían sobre mi vida como si fuera un expediente frío, sin sospechar que estaban siendo testigos del nacimiento de una mujer que ningún código legal podría jamás contener. Mi exmarido, en su ceguera, pensó que al quitarme la casa me dejaba sin techo, sin entender que mi verdadero hogar siempre fue mi propia conciencia, un santuario que él nunca supo habitar.
Ahora, cuando veo las noticias de su decadencia definitiva, no siento el impulso de la victoria, sino la serenidad de quien ha trascendido el juego de luces y sombras del ego. Entendí que su castigo no fue perder el dinero, sino tener que vivir el resto de sus días con la persona que se convirtió al traicionarme. Mientras yo me rodeaba de belleza y propósito, él se quedaba atrapado en el laberinto de sus propias mentiras. La abundancia que hoy disfruto es tan profunda que se manifiesta incluso en las cosas más simples: el sabor de un aire limpio, la calidez de una conversación honesta y la seguridad de que mis manos, aunque una vez estuvieron vacías, hoy sostienen las riendas de un destino que yo misma diseñé. Mi fundación se ha convertido en un ecosistema de esperanza, donde cada mujer que recupera su autonomía es una confirmación de que mi sacrificio valió la pena. Ya no soy la protagonista de una tragedia de divorcio, soy la autora de una epopeya de libertad que sigue escribiéndose con cada decisión que tomo desde el amor propio y no desde el miedo. He descubierto que la vida no nos quita cosas para castigarnos, sino para hacernos espacio, para que podamos soltar los juguetes de plástico que tanto protegíamos y así poder recibir los tesoros de oro puro que el universo tiene reservados para los valientes. Mi relación con la materia ha cambiado radicalmente. Ya no poseo las cosas, las disfruto, sabiendo que mi valor permanecería intacto, aunque mañana volviera a amanecer con una sola maleta en la mano. Esa es la verdadera invulnerabilidad. Saber que tu imperio está construido sobre valores que no se deprecian y sobre una fuerza que no se agota. Miro hacia atrás y veo a aquella mujer que lloraba por los muebles perdidos como a una hermana menor a la que le debo todo, porque su dolor fue el combustible de mi gloria actual. Le doy las gracias por no haberse rendido, por haber aguantado el frío de la injusticia y por haber creído, incluso cuando no había pruebas, en que había una vida mejor esperándola más allá de las cenizas. Esta fase de mi confesión es un tributo a esa perseverancia silenciosa, a esa chispa que todos llevamos dentro y que solo espera un momento de oscuridad total para brillar con toda su intensidad. La transformación ha sido absoluta, y hoy me reconozco en el espejo no por las joyas que luzco o el éxito que ostento, sino por la calma de mi mirada. Una calma que solo se consigue cuando has hecho las paces con tu pasado y has decidido que tu presente es innegociable. Estoy lista para entregarte las últimas palabras de este relato, el cierre de un ciclo que comenzó en el despojo y termina en la plenitud más absoluta, dejando atrás el eco de un hombre que se quedó con todo lo material, pero perdió la única cosa que realmente importaba: el derecho a caminar a mi lado hacia la eternidad. Al llegar al final de este relato, me doy cuenta de que la historia que hoy te comparto no es solo mía, sino que es el espejo de miles de almas que en este preciso instante se encuentran frente a las ruinas de lo que creían seguro. Si hoy estás atravesando ese fuego, si sientes que te han arrebatado hasta el último rastro de tu esfuerzo y que el mundo se ha ensañado contigo en una sala de justicia fría y despiadada, quiero que mires mis ojos a través de estas palabras y entiendas que el despojo es la antesala de la verdadera riqueza. Mi exmarido se quedó con los ladrillos, con los muebles y con las cuentas bancarias, pero en su infinita ignorancia me entregó las llaves de mi propio poder, permitiéndome descubrir que la única pérdida real es la de la propia dignidad. Hoy, mi vida es un monumento a lo que sucede cuando una mujer decide que su valor no es una propiedad sujeta a repartición, sino una soberanía absoluta que nadie puede confiscar. El imperio que construí desde la nada es ahora una fortaleza de paz, donde el pasado ya no tiene permiso para entrar.
He limpiado cada rincón de mi existencia de los ecos de la sumisión y he plantado en su lugar las semillas de una abundancia que florece con cada acto de generosidad y valentía. Al despedirme de ti en esta confesión, no lo hago con amargura por lo que me quitaron, sino con una alegría desbordante por todo lo que logré ganar al quedarme sola conmigo misma. La justicia de la vida es perfecta y silenciosa. Mientras él se ahoga en el vacío de sus posesiones muertas, yo navego en un océano de posibilidades infinitas, sabiendo que mi mayor logro no fue recuperar la fortuna, sino haberme convertido en alguien a quien la fortuna sigue por naturaleza. Te invito a que cierres este video, no con lástima por la mujer que fui, sino con la determinación de convertirte en la persona que estás destinada a ser, sin importar cuántas maletas tengas que dejar en el camino. Recuerda siempre que el universo no vacía tus manos para castigarte, sino para prepararte para recibir algo mucho más grande, algo que el dinero no puede comprar y que ningún divorcio puede destruir, tu propia libertad. Gracias por acompañarme en este viaje desde las cenizas hasta la gloria. Tu presencia al otro lado de la pantalla le da un propósito sagrado a cada una de mis cicatrices. Si este relato ha resonado en lo más profundo de tu ser, no olvides darle un me gusta, suscribirte a Confesiones de la Vida Real y compartir tu propia historia en los comentarios. Me encantaría leerte y saber cómo estás construyendo tu propio imperio desde tus propias verdades. Me despido con la frente en alto y el corazón en paz, sabiendo que el mañana es un lienzo en blanco que solo yo tengo el derecho de pintar. Hasta que nuestras historias vuelvan a cruzarse, recuerda que la única cosa que falta por destruir en un proceso de pérdida es el miedo a ser tú misma. Una vez que el miedo desaparece, el mundo entero se rinde a tus pies. Soy la prueba viviente de que perderlo todo es, a veces, la única forma de ganarlo todo para siempre. Adiós, y que tu camino hacia la luz sea tan brillante como el fuego que te ayudó a nacer de nuevo.